encuentras el día de hoy, David? Bien, bien, tranquilo. Pues como todos los días preguntándome qué va a pasar con todo esto de la cuarentena y qué cosas buenas nos va a traer cuando todo esto acabe. Y cómo, o sea, me emociona que pase pronto y que todo vuelva a la normalidad porque siento que va a ser diferente o espero para muchas personas o al menos para mí. O sea, eso es lo que pienso en estos últimos días y eso es lo que ha pasado hoy. Por cuestiones del medio, de la música, de los conciertos, ¿has recibido alguna información acerca de la nueva normalidad a raíz de los conciertos? ¿Has escuchado como algo de más o menos cuándo se pronostica que se pueda regresar o algo acerca? He visto algo de información en algunos de los medios que sigo, pero realmente no le he dado seguimiento a eso. He visto que a mediados del próximo año, o sea, del 2021, es cuando va a volver todo a la normalidad, pero realmente no es algo en lo que, de lo que esté preocupado. O sea, sí me gustaría volver pronto, pero justo lo he tomado, o sea, esta situación la he tomado como un descanso para el cuerpo y para los ojos y para todo. Y, y pues ahora sí que el tiempo que tenga que durar y el tiempo que tenga que esperar para volver a un show va a estar bien. Venga, ya hablaremos un poco más de eso adelante. Bueno, David, cuéntanos un poco, vamos a irnos de lleno para que nos dé tiempo. Cuéntanos cómo empiezas en este mundo de la fotografía de concierto. Tú empezaste haciendo foto de concierto, ¿te gustaba otro género fotográfico? ¿Empezaste en algún otro y luego te gustó este? Cuéntanos un poco sobre cómo empiezas a hacer fotos de concierto. Ok, pues desde un inicio fue la idea, o sea, al aprender y al desarrollarme en el área, siempre fue fotografía de música. O sea, era lo que a mí me interesaba. O sea, siempre fue lo que me llamó la atención, la música. Y, ¿cómo decirlo? Pues no tenía mucho conocimiento de nada, ni de música, ni de foto, o sea, de cómo se manejaba la música y cómo se manejaba la fotografía. Entonces fue a raíz de que vi como una oportunidad cuando en inicios quería escribir y un amigo tomaba fotos y yo escribía, él tomaba fotos, pero cada que íbamos a un show yo tenía la inquietud de que veía cosas en el escenario y le decía, eso nadie, no lo he visto, trata de retratarlo, ¿no? Y pues al final, pues no es fácil, ¿no? Que alguien te diga como justo fotografía eso, o sea, lo tienes que sentir o es algo que ya llevas de tiempo atrás, ¿no? Entonces, por razones, mi amigo no lo lograba, o sea, no porque no pudiera, simplemente porque, pues esa era mi visión, ¿no? O sea, todavía no la compartíamos a ese nivel. Entonces, ahí empezó esa cosquillita, como cada que íbamos show tras show, pues veía sus fotos y decía, ¿y por qué no retratas esto? ¿Y por qué no lo otro? Entonces empecé a conocer fotógrafos de música, no conocía ninguno. Entonces veía que la fotografía de música actual era muy similar entre sí. En ese momento pues no tenía la educación como visual y la educación como de estar ahí, o sea, de sentir, de estar en ese tipo de ambiente. Y pues se me hacía fácil pensar que pues lo que estaban haciendo estaba mal, pero la realidad es que no estaba mal. O sea, son puntos de vista muy personales de cada autor y, y pues eso me motivó a mí a dar mi propuesta, a decir, oh, creo que esto no está comunicando
creo que está ahí, o sea, la energía del show y creo que se puede hacer algo más, podemos arriesgar más. Entonces, empezó como todo proyecto, se me hizo fácil y dije, pues voy a aprender, ¿no? Entonces, entrando a la escuela, le hacía sesiones a bandas de mis amigos, pero siempre tuve la línea, o sea, de que ves que en las escuelas de foto te dicen, no, pues tienes que tomarle foto al florero, tienes que tomarle foto a tus compañeros de aquí, o ahora hagan una práctica, salgan a practicar y hagan fotos de ritmo, hagan fotos no sé, de cualquier tema que nos dejan en las escuelas. Entonces, nunca, no seguía esa regla y yo me iba a los shows y me iba a retratar shows, personas en los shows, cosas que veía y empecé a practicar todo lo básico de la foto, pero dentro de la música. Entonces, no hubo otra área de la fotografía al iniciar, pero o sea, durante el proceso sí experimenté con pues, fotos de sociales, le ayudaba a un amigo a hacer fotos nos gustaba decirle deporte motor, todos los deportes que tuvieran un motor, o sea, motos, carros y hay otras áreas. Eh, y después bodas, la BBC que le decían bodas, bautizos y comuniones. Entonces empecé a salir de mi zona poco a poco y así iba y les ayudaba o con amigos que hacían fotos de producto o de modelos con producto, pues igual me invitaban y estaba ahí. Entonces, mientras pasaba el tiempo, veía que la fotografía de música eh, le hacía falta como crecer o especializarse, o sea, porque hay fotógrafos especializados en bebés, hay fotógrafos especializados en perros, hay fotógrafos especializados en retratar ¿cómo se llama? ¿La piel? No, el, como de producto, la espuma para rasurar y cosas así, o sea, hay personas que se encargan en hacer fotos como muy específicas, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no puede haber un área de música? Porque yo buscaba respuestas y siempre encontré la misma información, ¿no? Y pues no hablaba, o sea, yo era alguien muy callado y me daba pena todo. Entonces, pues dije, no sé dónde conseguir esto. Busqué con lo principal y no encontré respuestas y entonces fui arriesgándome y dije, pues mira, voy a hacer lo que yo sienta y crea y en el proceso conoceré gente y pues veamos qué pasa, ¿no? Así fue, algo así fue mi inicio. No, es curioso porque todos venimos de un lugar diferente y, y yo pensé que habías hecho otras cosas antes y me emociona mucho como esta energía que se presenta por querer hacer una propuesta visual a tu gusto y que tuvieras eso como tan presente antes, eso es lo que me llama más la atención. Una vez que empieces a hacer la fotografía de concierto, ¿Cuál, cuál fue, cuál fue el primer concierto grande que tú cubriste en una cuestión ya más, no de fanatismo, ¿no? O sea, porque de repente siento que muchos de los que empezamos haciendo foto y que hacemos concierto o que hicieron concierto, pues tú vas con tu cámara, no te cubre ningún medio ni nada y vas y te paras y practicas y tomas y tomas y tomas. La primera vez que fuiste por parte de un medio que, que entraste, que tuviste que ir quizá a prensa, quizá, ¿cómo fue esa sensación para ti y cuál fue ese concierto? No recuerdo, o sea, no recuerdo como con precisión cuál fue, qué show fue. O sea, porque en mi mente está, o sea, que mi primer show fue, o sea, grande, el que dices, fue Albert Hammond Jr. en el Plaza Condesa. Hay un detalle sobre lo que dices como del fanatismo. Vas a creer que
que me estoy sacando las historias de la manga, pero gracias a mi amigo, al amigo inicial que te comentaba, Pablo Salvador, eh, cuando íbamos a los shows, él me invitó a mi primer concierto como, pues, mi primer concierto en general, ¿no? Y según me decía, escribe, ármate una nota. No, pero es que no sé escribir. Escribe lo que piensas y yo te ayudo a bajar tus ideas, ¿no? Y íbamos a los shows, a las conferencias de prensa y pues yo me emocionaba, ¿no? Porque siempre soñé con ir a conciertos, siempre soñé, o sea, de más chico. Mi primer concierto fue a los 18 años, 18, 17 años. Entonces, antes de eso, yo soñaba ya desde 5 años atrás con ir a un concierto. Entonces, no me dejaba, no podía ir, vivía lejos, había un problema de salud que no me lo permitía, había un miedo de ese tipo de cosas. Y, y en, ¿cómo decirlo? Él siempre me decía, David, aquí tienes que controlar tus emociones. O sea, no te veas como ese güey, ¿no? Y me enseñaba, ¿no? Mira, está tomando fotos con el artista, está pidiendo su autógrafo. Está está bien que lo hagas, pero hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, tienes que encontrar un momento, tienes que ser discreto porque este es tu trabajo, o sea, este es tu trabajo y no puedes fanear, ¿no? O sea, la palabra, no puedes fanear. Entonces, ahí aprendí a tener control de eso. Entonces, y en esos momentos yo todavía no empezaba a tomar fotos, ¿no? O sea, era como solo de escribir. Y cuando entro a trabajar, o sea, cuando empiezo a tomar fotografías, tenía esa regla en mi cabeza, ¿no? O sea, no puedes panear de alguna forma. Pero, o sea, en todo este proceso he visto que a veces sí puedes. O sea, digo, para mí, o sea, ¿cómo decirlo? Ya con estar yo ahí al frente de 3 canciones, o sea, sí es para alguien que le gusta mucho la música y que con su trabajo aprendió a amar la música en vivo, pues es como algo que valoras, o sea, algo que respetas, ¿no? Y ya estando ahí, para mí eso es como, pues muy especial, ¿no? O sea, valoro esos 15 minutos que te dan al frente. Cuando tienes un show, pues un show completo, pues todavía es mucho mejor, ¿no? Pero yo lidio, o sea, yo empecé de esa forma. O sea pues tienes que respetar tu trabajo y el de los demás y si hay una oportunidad de poder hablar con el artista o poder tomarte una foto, pues se va a dar. O sea, puedes generar ese momento, pero tienes que ser cauteloso, respetuoso y tomar en cuenta que hay mucha prensa que está haciendo su trabajo también y que, pues no lo sé, o sea, me gusta pensar de esa forma, aunque a veces pues, hay quien rompe la regla, ¿no? Claro. No, y está súper bien que nos comentes esto, que es muy del medio, ¿no? O sea, es muy de saber los tiempos de trabajo, saber cómo se desarrollan, porque es eso, es cómo se desarrolla una situación con tal o cual artista y el saber si pues, es una sensación de saber si se va a poder, si no se va a poder, y es nada, es algo que solo te puede dar la experiencia del timing, ¿no? Y eso es algo bien, bien, bien preciso. Cuéntanos un poco, David, sobre tu estilo fotográfico, porque siento que hoy en día, cuando yo veo alguna de tus imágenes en Instagram o en cualquier lugar, creo que la veo y digo, esta es de David. O sea, siento que sí se ha generado hasta cierto punto un estilo fotográfico propio, que, que de repente, pues hasta, o sea, yo las he visto y me cuestiono así como, ¿cómo hizo esto? ¿No? Sí me quedo pensando el cómo lo hizo. Si fue un filtro de diamante o tomó, no sé, distintas imágenes muy seguidas, hizo ráfaga, las está colocando en capas y le está difuminando la opacidad. Cuéntanos un poco sobre ese estilo y el cómo lo realizas. Ok. Eh, so-
¿cómo decirlo? Cuando estaba estudiando, pues ya sabes que tienes tu clase de Photoshop, tienes tu clase como de práctica, de teoría también. Entonces, un vicio de la fotografía digital es, lo puedo arreglar con Photoshop, ¿no? Lo puedo arreglar en edición, lo puedo arreglar en algún programa. Entonces, yo era como muy flojo, o sea, no quería estar tanto tiempo en la computadora. Entonces, empecé por buscar la forma de hacer la foto que quería al momento, ¿no? Y fue cuando empecé a experimentar. El estilo se fue formando conforme fui experimentando y creo que se iba quedando de forma de que yo lo disfrutaba y decía, esto me gusta. O sea, lo que yo quería hacer a los inicios, decía, tal vez lo estoy logrando ahora. O sea, tal vez ahora sí las fotos no son las que yo veía antes y, y esto me está comunicando lo que quiero del artista, ¿no? En respecto a color, en respecto a composición y demás elementos, ¿no? De la foto. Entonces, empiezo por ahí. Dentro de ese proceso de estar experimentando, conozco el trabajo de Daniel Patlán aquí en la ciudad. Y era, o sea, yo lo conocí porque muchos de los colegas o de la gente que tenía agregada en Facebook, fotógrafos, lo criticaban por su técnica, porque al final, pues, no sé, era algo diferente, algo que no se veía aquí. A raíz de conocer a Patlán, empiezo a buscar trabajo en Instagram de otros fotógrafos, veo que había más personas utilizando esa técnica y cada uno hacía algo diferente con la foto, ¿no? Entonces dije, ok, va, ¿no? Ahí quedó. Yo no sabía cómo hacía las fotos Patlán. Cuando llego con mi maestro de foto en el taller central de fotografía del Instituto Politécnico Nacional, le digo, profesor, ¿cómo le hizo? O sea, no sé cómo le hizo. La pregunta que decías tú, ¿cómo haces esa foto? Pues me decía, pues tú dime cómo la hizo. Esa era la pregunta con mi maestro, o sea, la respuesta de mi maestro, cómo la hizo, ¿no? Y me volví a ir y volví a investigar, ¿no? Y entonces me puse a investigar, me puse a buscar portadas, y no me acuerdo un día que estaba viendo por alguna razón las portadas de Pink Floyd. No, mentira. Fue porque iba a hacer una portada de un disco, de una banda en ese momento, y, y me dijeron, queremos una portada como esta. Y tenía un filtro como de prisma, y el filtro tenía como una forma, ¿no? Como de un balón, estaba dividido en 8 o 6 secciones, no recuerdo, y entonces veo esa portada del disco, ¿no? Entonces mi maestro ya no me respondió, o sea, él quiso que yo que buscara, ¿no? Llegó y le digo, oiga, esta es la forma, pues esta puede ser una forma, y me dice, tal vez, y me da el filtro, me da mi primer filtro. No me acuerdo si fue él o un compañero, un amigo del taller que me dijo, yo tengo ese, ahí está guardado, o sea, nadie usaba esas cosas. Y ya me lo da. Y me voy a los shows y empiezo a emular y empiezo a ver que sí se podía, o sea, ese era el camino. Yo todavía no había visto a Patrón en un show tomando fotos, por eso no sabía qué usaba. Entonces vi que por ahí había algo, ¿no? Y al empezar a poner los elementos frente al lente me di cuenta que la fotografía se complicaba, ¿no? O sea, no era tan fácil. Entonces empecé a valorar el trabajo que hacía Daniel y veía que el que se estaba arriesgando era algo que a mí me motivaba, ¿no? O sea, a saber que se podían hacer cosas diferentes con la fotografía. Ahora, otra cosa que me motivó a generar este estilo podríamos decir fue eh, los errores fotográficos. O sea, lo que a mí me gustaba de las fotos de antes era eso, o sea, esos detalles, la aberración cromática, el granulado, un error podría ser, entre comillas, los barridos, que no son errores, eh, y,
pero cuando estás tomando fotos y una foto te sale movida, pues puede parecer un error, ¿no? O sea, técnicamente, dependiendo qué es lo que estés buscando. Pero empiezo a estudiar esa parte, o sea, yo quería provocar esos errores, ¿no? Y me esforzaba, pero no me salían porque eran únicos, o sea, eran errores que no se pueden tal vez repetir de la misma forma. Entonces me di cuenta de eso y me relajé y empecé a provocar mis errores en las fotos, que fue utilizando esos filtros, que fue, no sé, poniendo cosas frente al lente, vasos, piedras, metales, cosas reflejantes, lo que fuera, ¿no? Mi cámara no tenía para hacer dobles exposiciones, por ejemplo, ¿no? Y encontré como con un espejo que podías como hacer algo parecido, que no es lo mismo, pero yo tenía, recordando que tenía la idea de hacer la foto a la toma, en el momento de la toma. Entonces, no editaba, o sea, no editaba mis fotos, lo único que hacía era corregir color. Y recuerdo, ahora, vamos a esa parte del color, eso fue con los filtros, ¿no? Los filtros y demás elementos. Ahora, con el color, cuando tomo mi primer curso de Lightroom, llego al salón y y nos dejan un ejercicio, ¿no? Tienen que revelar esta foto, ¿no? Yo ya estaba revelando, a mí nadie me dijo cómo, ¿no? Y de repente se para mi maestro y me dice, así no. Esos no son los colores que debe de tener una foto, ¿no? Y pues como yo siempre iba a contracorriente, fue como de, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo saturar más esto? O sea, no quería hacer la típica foto blanco y negro que resalta rojos, ¿no? O sea, no sé qué hice en ese momento, me hubiera gustado guardar la foto. Y ahí se me quedó eso como de que, pues, ¿por qué me dices que no puedo hacer esto, no? O sea, no sé. Y a raíz de eso empiezo a experimentar con el color y el revelado en mis fotos. Y me doy cuenta que es un elemento que es parte de la composición, que la composición no solo es la regla de tercios. O sea, a mí me gustaba pensar que la composición podría ser, o sea, los elementos que componían la foto eran esos errores que mencionaba hace un momento. Y agregaba el color, ¿no? El color era un elemento que podía modificar, que teníamos esa facilidad con la fotografía digital, ¿no? Y también con lo análogo, tal vez un poco más complicado ahora, pero vamos, con lo digital teníamos esa facilidad y yo tenía la idea de que tenía que aprovechar los elementos que tenía, ¿no? Ahora con la fotografía digital, porque te cuento, cuando estaba en el taller, pues es el Instituto Politécnico Nacional, la mayoría estudiábamos ingeniería, yo estaba estudiando ingeniería en comunicaciones y electrónica, y había ingenieros químicos, bueno, alumnos para ingeniería en química, en física, venían personas de muchos lados, ¿no? Y el profesor siempre nos decía, ¿y ustedes qué están haciendo por la fotografía actual? Si son ingenieros y les gusta la fotografía, dicen que aman la fotografía, ¿qué están haciendo por hacer algo nuevo, por ir hacia el futuro? Han buscado nuevas formas de hacer emulsiones, o sea, que no sean las que ya están comprobadas, de cianotipia y poner las fotos en hojas de árbol o hacer ese tipo de cosas. ¿Qué han hecho por hacer un material nuevo fotosensible? O sea, él lo hacía con la finalidad de despertarnos la idea de que teníamos que ir hacia el futuro. Entonces, yo me quedé con esa idea y pues en la escuela me decían que eso no se hacía. Yo dije, pues, ¿por qué no se puede hacer, no? O sea, si es un elemento que podemos mover, ¿por qué no? Porque una de las reglas de fotografía que no sé quién puso era de que no podías alterar las fotografías de los shows, porque pues de alguna forma se entiende, porque es una foto documental de evidencias, ¿no? O sea, pero también la fotografía de música es algo más que documental y evidencia, ¿no? Se vuelve una foto comercial. Y en una foto comercial, ¿qué pasa? Está editada, está modificada, porque una fotografía de un show no se podía hacer así, ¿no? Y viendo la importancia de la fotografía en la música, eh, me di cuenta que podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, que no había quien me podía decir que no, porque tampoco había quien me decía cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, había pocas personas y realmente
no les interesaba lo que estuvieras haciendo y a los artistas les gustaba lo que estabas haciendo y iban con lo que ellos estaban buscando. Entonces, esa fue mi búsqueda con el, entre comillas, el estilo que he ido trabajando durante todo este tiempo, que muta todo el tiempo, que busco la manera de, pues no sé, o sea, de ir rompiendo con las reglas que ya hay, conociendo primero las que, o sea, dominando las que existen y luego rompiéndolas, haciendo como una nueva, o sea, experimentando. La palabra es experimentar. Entonces, así es como lo he logrado. Es una respuesta muy completa y eso me agrada. Creo que tú viviste entonces esta experiencia como de lo análogo y lo digital y el cómo se podía experimentar como de cierta más, entre comillas, facilidad con la fotografía analógica y justo, ¿no? El trabajo de Patlán que es impresionante. Vamos a platicar con él el jueves y eso su trabajo también conlleva mucho lo análogo, ¿no? Y lo tuyo es digital, es digital. ¿Crees que existe alguna complejidad en, o sea, en intentar hacer foto de concierto en un formato análogo? Tal vez, fíjate que eh, una de las cosas que estaba pensando en estos días era justo eso, ¿no? O sea, en la importancia que tiene también lo análogo, porque yo lo veía por esa forma, ¿no? O sea, de que lo que nos decían en clase o la duda que despertaban en clase, que era, amigos, hemos avanzado demasiado en la fotografía digital, que ahora podemos ver las fotos al momento y eso es lo que hubiéramos querido, o sea, hace años, en una entrevista que le hacen a Mick Rock en el Fotomuseo de Cuatro Caminos, le preguntan que qué opina de la fotografía digital y dice que es maravillosa, ¿no? O sea, que es maravillosa, que él en su juventud le hubiera gustado haber vivido esta etapa, ¿no? Entonces, en mis debrayes, dije, o sea, sí, o sea, lo digital en cuestión de fotografía nos está ayudando a romper eso, esa como, mmm, esa estructura de la fotografía análoga que solo te limitaba a las 32 fotos, o sea, porque a los fotógrafos de ahora lo ven como una limitante y lo ven como un reto, ¿no? Así como de reducir esos números de tiros en lo digital para hacerte mejor, ¿no? O sea, algunos lo ven de esa forma. Y si te das cuenta, depende del enfoque que le des. Ahora, ¿cómo decirlo? El punto era que la fotografía análoga era limitada, ¿no? O sea, tiene muchas virtudes, tiene cosas que la fotografía digital aún tal vez no tiene, ¿no? O sea, ese misterio es un misterio, una emoción al no ver la foto, al no saber qué tienes, esa intriga que te hace ir al estudio y que te hace pensar otras cosas. O sea, es como genera algo en tu cabeza, esa sensación es increíble, o sea, lo sé, ¿no? Pero es un proceso caro. Espera, porque, espérame, perdón, es un proceso caro. Y pues en el momento en el que yo estaba practicando con eso, no tenía para comprar rollos, para comprar equipo análogo, que era más caro que lo digital. Entonces me fui alejando de eso, ¿no? Ahora que te digo, con lo que estuve pensando es justo como por adrenalina de recuperar esa sensación de misterio, de no saber lo que hay. Eh, He estado en estos días pensando en retomar ese camino, pero sigo siendo devoto de la fotografía digital, o sea, de ir hacia adelante. O sea, eso lo veo como un backup, un respaldo que tal vez, no lo sé, o sea, es cuestión de cada uno, de uno cómo lo quiera y lo que sea que necesite.
pero no lo sé. Esa es la duda que busco que busco resolver todos los días. O sea, a veces está chido, a veces no está chido, o sea, dependiendo de cómo me sienta. Ok, ok, ok. Hablando en una cuestión de equipo fotográfico, ¿cómo conllevas tú esto a la hora de trabajar? ¿Se necesita mucho equipo para empezar a hacer foto de concierto a un nivel como para algún medio? ¿Se necesita un equipo demasiado, demasiado grande? ¿Qué equipo, pues no qué equipo utilizas, más bien cuando tú trabajas y vas a un concierto, qué tanto equipo necesitas? Pues yo soy a la idea de ir ligero, de llevar el equipo eh, necesario y llevar un 5% más del que necesitas por prevenir, ¿no? De alguna forma. Y no creo que necesites, o sea, para iniciar, no creo que necesites un equipo específico. O sea, lo recomendado es una cámara reflex por la facilidad que te da de manipular, pues, de controlar la luz para tu toma. Pero te digo que siempre, o sea, lo digo por mi experiencia. O sea, cuando una de las partes, cuando iniciaba, no tuve cámara un tiempo, ¿no? Y fue gracias a que tuve un buen maestro que despertó como muchas dudas en mí y me decía, nos ponía un tutorial, unos blogs de un chino en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, que toma fotos con cámara, que les da a los fotógrafos profesionales cámaras de Barbie, de Lego, cámaras de juguete, así, los hace hacer sesiones, ¿no? Entonces nos decía, es que no es el equipo, o sea, entiendan que no es el equipo, tienen que aprender a tomar fotos con lo que tengan enfrente, o sea, con la práctica de la caja, de la cámara de la caja de cerillos, o sea, con un cachito de película, o sea, ese tipo de cámaras, hasta las cámaras Pocket que ya nadie quiere o que pocas personas usan, o sea, y empecé a tomar fotos con mi celular, porque eso, o sea, es un poco tal vez para burla para muchos fotógrafos, o sea, que se ofenden por los cursos de fotografía con celular y ese tipo de cosas, pero pues es una cámara al final del caso. Y también esas limitantes de ese tipo de cámaras te enseñan a valorar el equipo grande, el equipo que tienes, ¿no? O sea, para que veas la diferencia. No es que la veas, porque esa información está en los manuales técnicos. Es para que la sientas. Entonces, creo que lo recomendable pues podría ser una cámara reflex, pero la idea es que si quieren tomar fotos, lo tomen con lo que tengan a la mano y que vayan, vayan escalando, vayan escalando y vayan encontrando un equipo. Obviamente, hay otra cosa importante. Cuando ya estás cuando ya tienes responsabilidades más grandes y ya conoces todo esto de lo que te estoy hablando, pues obviamente el equipo se vuelve una herramienta, ¿no? Tiene normas, tiene como estándares de calidad y, 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 pues si tienes una mejor cámara, pues tienes una mayor como probabilidad de no fallar y de tener más calidad en la cuestión técnica, ¿no? En el acabado. Pero son detalles que me he dado cuenta que a veces son cosa de nuestra mente, ¿no? O sea, se puede resolver con muchas cosas, no siempre es con una cámara grande. O sea, depende de lo que vayamos a hacer, es el equipo que vayamos a usar. O sea, porque de qué sirve, era lo que me decía mi maestro. O sea, yo llegaba al taller y decía, es que profesor, no tengo 40,000 pesos para comprarme un telefoto luminoso de estos y no tengo 50,000 pesos para comprarme una cámara full frame.
y me dice, ¿y para qué quiere todo eso? Si su foto se va a reducir a 72 dpi por 1080 de píxeles, ¿para qué quieres todo eso? Obviamente, en ese momento no lo sabía, ¿no? Pero lo que hacía era sembrar una duda en mí. Y decía, pues sí, o sea, ¿para qué quiero eso? Y había un fotógrafo que me llamó mucho la atención en todo este camino, que era Salvador Bonilla de Rolling Stone, que siempre llevaba, o sea, tiene años tomando fotos y yo siempre lo veía con la misma cámara, bastante sencilla, un buen equipo, y decía, por qué no tiene otra cosa más grande, ¿no? Y entonces entran otros factores, ¿no? De que tal vez no pagan las fotos como deben, al final las fotos se reducen a cuántos píxeles, no las van a imprimir para un espectacular, ¿no? O sea, son varias contradicciones que hay, porque también pensaba esto. Cuando tomaba una foto decía, no sabes si esa foto va a ser para una portada, va a ser para promoción de un disco, o va a ser para qué, ¿no? O sea, si solo va a ser para digital, pues puedo usar una cámara sencilla, ¿no? Pero si tú no sabes si esa foto se va a imprimir para un espectacular, entonces ahí generas como un equilibrio, ¿no? O sea, te compras un equipo un poco más grande que te dé esa facilidad de prevenir, pero eso ya viene más adelante. Para iniciar, pues con cualquier cámara que tengas y sin conformarse, ir experimentando con otro tipo de equipos. Soy esa idea. Es que me traumé demasiado con los equipos porque cuando ibas a clase todo el mundo hablaba solo de eso y era bastante estresante porque pues, no tenías dinero, tenías miedo de dedicarte a la fotografía y veías lo que costaba, era como de, o sea, de verdad paren por favor, o sea, y mi maestro siempre nos sacaba de esa zona a pesar de que todo el mundo hablaba de eso. Claro, ¿no? Y es comprendible. Creo que a todo fotógrafo emergente le pasa eso por la cabeza, ¿no? En mi caso, creo que yo, a lo que nosotros nos dedicamos en el laboratorio, en el estudio, es justamente a la fotografía análoga completamente, ¿no? Y los precios de la fotografía analógica, pues, tienden a subir todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, justo eso de los precios fotográficos es una locura, ¿no? Y justo puede ser un temor para cualquier emergente en esta disciplina. David, para irnos despidiendo un poco, cuéntanos cómo, una vez que ya tienes este portafolio, una vez que ya tienes cierta experiencia, en tu caso fue como más directo, pero en ciertos casos donde tú vas y como fanático y vas a los conciertos y cubres conciertos tal vez no muy grandes o tal vez sí grandes, pero no de forma oficial. ¿Cómo? Y me llama mucho esto que estabas comentando. ¿Cómo se vuelve un negocio fotográfico la fotografía de concierto? ¿Cómo pasas de hacer fotos a conectarte con un medio o cómo conectas con un medio? La pregunta esencial es, ¿quién compra? ¿Quién compra estas imágenes? Y ahorita mencionaste algo fundamental que me pareció bueno rescatar. En el momento que tú estás quizá trabajando para alguien que te contrata, para algún medio, para algo, tú no sabes hacia dónde va tu imagen. O sea, cuando tú entregas tus imágenes, tú no sabes si va a ir por un espectacular, tú no sabes si se va a usar para la revista. ¿Cómo es esa relación del saber con quizá los derechos de autor y cómo se vuelve un negocio o quién compra las imágenes o cómo se compran? Okay. Te voy a hablar por mi experiencia, porque hay temas que todavía de los cuales hay dudas, pero bueno, en cuestión de los derechos de autor, o sea, es como un hoyo negro raro, los derechos de autor, o sea, en la fotografía, ¿no? Eh, Primero, se vuelve un negocio, depende de como tú quieras, o sea, qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si quieres ser un fotógrafo de prensa nada más, pues tal vez no sea tanto negocio y tengas que hacer fashion, bebés y perros,
¿no? Por decir algo, o sea, por decir categorías, que son las que se me vienen a la mente. O sea, hacer otro tipo de fotografía, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que haces, ¿no? O sea, porque tiene un costo el que tú vayas a un show, que inviertes en equipo, que comes, transporte, todo, ¿no? Es un gasto en general, más que un gusto. Y creo que también tiene que ver mucho de tú qué haces para que sea un negocio, como te decía. O sea, depende de ti, de tú qué quieras, ¿no? O sea, si quieres dedicarte a esto, pues tienes que trabajar mucho. O sea, y dentro de mi experiencia me di cuenta que en prensa no iba a lograr mucho dinero. Entonces, ¿qué hice? Vi lo que hacía falta, ¿no? O sea, vi cómo estaba evolucionando la fotografía para la música. O sea, me di cuenta que no solo los medios necesitan fotos de música, también los artistas. Bueno, entras al mundo de los artistas y a veces los artistas no saben qué es lo que quieren. No saben si va a ser para un espectacular, no saben si van a ser para los banners de Spotify o de, o de, o de X aplicación, ¿no? Entonces, ellos solo quieren una sesión de fotos porque les pidieron fotos y arréglate. Ese es el primer perfil. Ahí entra tu propuesta, ahí entras tú. Tú sí sabes qué va a pasar con estas imágenes, tú sí sabes qué se va a hacer, sabes que puede pasar esto y empiezas a prever todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando estás en la sesión, pues ya sabes, no, mira, pues esta es como para un flyer, esta es para tu portada de esto, esta es por si te la piden en Spotify, por si te la piden en Apple Music, esta es para prensa. O sea, empiezas a buscar las aplicaciones que tienes y ahí viene tu propuesta, ¿no? Ahora, después viene la otra parte, cuando el artista sabe exactamente qué es lo que quiere, porque también hay quienes sí saben qué es lo que quieren en fotografía. Por eso te buscan, porque tal vez comparten esa comunicación que quieren tener con lo que tú haces, ¿no? O saben que puedes tener esa flexibilidad de que también ellos puedan intervenir en las imágenes, porque al final su proyecto también comunica, no solo tú, ¿no? Entonces son dos cosas, es un equipo de trabajo. A mí me gusta verlo así, ¿no? Entonces, el artista sabe qué colores quiere utilizar, qué lugares quiere utilizar. Entonces, tal vez haya una falla en la matrix de esa idea y es donde entras tú, ¿no? A decir, pues mira, está muy chido esto, pero ¿y si sumamos esto? Si lo hacemos acá y si lo hacemos así. Entonces, al final se hace un equipo de trabajo. A mí me gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y pues creo que va por ahí. O sea, ahora sí que depende del camino. Y también ahora en cuestión económica, pues ya uno tiene que valorar lo que hace, cuánto se gasta en hacer lo que tu trabajo y empiezas a evaluar, ¿no? O sea, también hay que entender que el consumo de imágenes no es el mismo que antes. O sea, ya no estamos en la época de Mick Rock, ya no estamos en la época de Bob Gruen. Ya eso ya pasó, ya, y estuvo muy chido, y ya lo aprendimos. Pero hay que entender que estamos en el 2020 y que las imágenes se consumen rápido, muy rápido. Entonces, para el artista tal vez no sea negocio contratarte, no sé, en un año, depende de cuánto cobres, te puede contratar 5 veces o una vez al año. O una vez en toda la vida de tu trabajo. ¿Sí me explico? O sea, creo que ese es, como servicio va por ese lado, ¿no? Hay otros factores que pueden entrar como la marca y otro tipo de situaciones, ¿no? Donde tú decides con quién trabajar, con quién no, dependiendo de tu estrategia. Venga, fue, es bueno saberlo, es bueno saberlo. David, para despedirnos completamente, dos preguntas que hacemos aquí como en todas nuestras entrevistas, que es algo que es fundamental para nosotros. Cuando, y lo he mencionado en todas las entrevistas, cuando
conoces a alguien que lo está haciendo muy bien en su rama, en lo que él se dedica, hay que preguntarle siempre cómo le hizo, ¿no? O sea, para las personas que quieren dedicarse a lo que tú te dedicas en especial, ¿hay algún consejo que le pudieras dar a alguien de la audiencia que le gusta la foto de concierto, que le gustaría dedicarse a la foto de concierto? Ya hablamos ahorita sobre el cómo se hace el negocio fotográfico, el cómo se empieza desde si se necesita equipo, si no se necesita equipo. Más que nada, algo que, algunas palabras que puedan motivar o que puedan inspirar de tu parte, que creas que pueden venir con una carga de conocimiento, de decir, haz esto o intenta por aquí o a mí me funcionó así, nos puedas compartir. Sí, pues yo creo que lo más importante es hacer lo que haces con pasión. Es un cliché en todos los consejos para todas las áreas. Yo soy esa persona que está buscando esta respuesta en todas las personas que admiro, pero la realidad es, enfóquense en su trabajo, aprendan de los demás, o sea, cultívense de lo que tienen cerca, o sea, está bien ver hacia otros lados porque pues yo también, a mí también me gustan las fotos de estos fotógrafos famosos, ¿no? O sea, los que le tomaban fotos a Nirvana, Pearl Jam, etcétera, etcétera. Pero esa fue otra época. Acérquense a su entorno, o sea, vean hacia su alrededor, vean a las personas que tienen ahí, vean hacia otros países, está bien, pero ahorita enfóquense, o sea, delimiten, sean puntuales, especialícense, o sea, no quieran hacer todo, o sea, no, los todólogos a veces no son tan efectivos, o sea, está bien saber de todo, pero lo mejor es especializarse en una cosa, ¿no? Creo que eso es importante, hacerlo con pasión, encontrar, encontrar un equilibrio en lo que haces, sentirte bien, sentirte en paz, eh, y, y pues ver lo que no se ha hecho y aprender de lo que ya se hizo, porque al final pues hay un camino, o sea, creo que la fotografía por momentos se pierde en la nostalgia que le tenemos a lo que se hacía antes y eso está chido, pero creo que hay que ver hacia el futuro. Hay que entender cómo se consumen las imágenes, no solo tomarlas y ya. O sea, eso es solo una parte del trabajo. Creo que así como los fotógrafos de antes tenían que aprender química, física, teatro, música y saber muchísimo de todo en general, pues ahora creo que se agregó esta parte donde entendemos cómo se consumen las imágenes en lo digital. Eso es importante. Es un consejo muy raro el de hoy, pero creo que eso, y no se rindan. A mí también me dijeron que esto no se podía. A mí también me dijeron que no iba, que me iba a morir de hambre. Me dijeron que esto no era un trabajo, pero no es un trabajo aún, tal vez, porque justo mucha gente se dedicó como a ¿cómo decirlo? Hacer el negrito en el arroz, ¿no? O sea, pero no hubo alguien que dijera, oye, sí se puede, vamos a limpiar. O sea, la fotografía de música es como un cuarto que está lleno de cosas muy viejas y que tienes que limpiar y ordenar. Y sabes lo que implica limpiar y ordenar, o sea, es tiempo y es muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que es un área que se está limpiando, de la que se está aprendiendo y entre más seamos limpiando ese cuarto, hagamos unidad, ¿no? O sea, este tipo de pláticas nos ayudan a ver ese tipo de cosas. Acérquense a los fotógrafos que tienen cerca, fue redundante eso, pero acérquense a las personas que están a su alrededor y seguro va a haber alguien que les pueda dar un consejo. Están los podcasts, están las entrevistas, estamos en Instagram, podemos hacer esta comunidad algo más grande, o sea, para justo aprender y evolucionar aquí. Venga, David, ¿algún fotógrafo que estés consumiendo
mucho en estos días de cuarentena o que te haya servido de inspiración para tu trabajo que le pudieras compartir al público. Sí, algún fotógrafo en especial que tengas por ahí. Eh, pues mira, ahorita como muchos de mis amigos pues no están produciendo, que pues no hay shows, eh, estoy, no sé, ahorita estoy viendo muchas cosas de David Lynch. Bueno, Les recomiendo a David Lynch. Creo que también otra cosa importante es ver qué se hace en otras áreas, o sea, para tomarlo de inspiración, en áreas que ya están más estudiadas, más trabajadas, más todo, ¿no? Y creo que ahorita he estado con ellos, o sea, viendo ese tipo de trabajos y he estado como tratando de alejarme un poquito como de lo que normalmente consumo, y pues estoy en eso, viendo a los clásicos, Lynch, Kubrick, Fellini, ese tipo, estos directores son a los que, o sea, viendo películas y viendo muchas series, o sea, esas cosas es lo que estoy haciendo ahora y pues ya, eso es. venga. Bueno, David, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por prestarnos el tiempo. Fue un honor tenerte aquí con nosotros, que platicáramos de foto. Siempre es un gusto poder platicar de foto con un especialista de la imagen también. ¿Dónde puede encontrarte la gente en redes sociales para aquellos que no te llegaran a conocer para este momento? En todas las redes sociales como David de Barajas, o sea, doble D al final de David, David Barajas. Venga, de todas formas, se los dejamos en la descripción para que puedan darse una vuelta a su trabajo, que es impresionante, su trabajo digital que nos vuela a todos alguna vez la cabeza de aquí, el buen David Barajas. Así que bueno, esto fue una tacita de café y hablemos de foto. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Adiós.